Buenos días, compañeras, compañeros, Presidenta del Gobierno de Navarra, autoridades, invitados institucionales y fraternales, delegados y delegadas, compañeros y compañeras, buenos días a todos. En nombre de la Comisión Ejecutiva Regional, os doy la bienvenida al 10º Congreso de la Unión General de Trabajadores de Navarra, bajo el lema Recuperar derechos y volver a avanzar. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros que nos han abierto el Congreso, compañeros de la Orquesta Sinfónica de Navarra, su aportación a este Congreso. La cultura y su difusión entre todos los ciudadanos siempre ha sido parte del ideario de nuestro sindicato. Por lo tanto, solicito un nuevo aplauso para ellos. Se les ha puesto el pin de plata de la UGT de Navarra. Tenemos una nueva moda: rajar de los sindicalistas. Algo fácil y barato, por cierto. Lo llevan en la solapa ciertos políticos, lanzando mensajes subliminares sobre su actual falta de utilidad para los trabajadores. Politización, corrupción, derroche económico. Resulta curioso. Los mismos que alientan al escarnio público suelen lanzar piedras cargadas por sus propias mezquindades. Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho más fácil la labor de los gobernantes, sin movilizaciones ni huelgas, especialmente la de quienes dirigen tras la cortina. Qué bien estaríamos si no existieran los sindicatos, piensan algunos. El problema es que esa frase por la que suspiran algunos gobernantes, qué bien estaríamos sin sindicatos, empieza a calar entre la gente de a pie, con un discurso cargado de improperios, gritos, oportunismo, mala leche y, sobre todo, un enorme vacío de argumentos que se resumen en: para lo que hacen, mejor que no hagan nada. Por mí, los echaba a todos y los ponía a trabajar. Están vendidos, no se mueven, no están con los trabajadores. Luego terminan reservándote para el final el placer de oír la raída historia de conozco uno de esta que está liberado sindical. Confesarse el liberado sindical en estos momentos que corren es un auténtico pecado capital. Mejor inventar cualquier otra cosa antes de que te descubran. Te pueden acechar en cualquier esquina, a cualquier hora, sacando dinero, haciendo la compra, recogiendo a tus hijos en el colegio. Cualquier lugar y excusa es buena para utilizar como insulto la palabra sindicalista. Se puede ser banquero chupasangre, se puede ser político en cualquiera de sus muchos cargos y trincar todo lo que se quiera, aceptar sobornos y trajes, realizar chantajes, revender terrenos públicos, recortarle el sueldo a los trabajadores o directamente despedirlos sin citación. Se puede incluso aumentar el recibo de la luz a los pensionistas hasta asfixiarlos. O salir en fotos besando niños y ancianos mientras los colegios y asilos se caen a trozos. Cobrar 2 o 3 sueldos en 3 cargos diferentes y declarar a Hacienda que se está arruinado. En este maldito país se puede ser todo lo que se quiera, pero no sindicalista. Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la empresa la secundó, excepto algunos afiliados que perdieron el sueldo aquel día para que luego todos firmaron un acuerdo y les subieran el sueldo a todos, incluso a aquellos que escupieron sobre la huelga. O de Luis, ese hombre que estuvo 30 años cotizando y que gracias a la prejubilación que se consiguió en su momento, puede ahora, con 60 años y despedido de su puesto de trabajo, tirar para adelante sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería. Recuerden también a Marta, una chica de 23 años que estuvo aguantando un jefe miserable con aliento a coñac, que le obligaba a hacer horas extras para tener un momento de intimidad donde poder acosarla, mientras le recordaba cuándo vencía su contrato, hasta que su mejor amiga la llevó al sindicato y gracias a una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que indemnizarla hasta por respirar. Son muchos los que les deben algo a los sindicatos y a los sindicalistas. El maestro que pudo denunciar al padre que le pegó en la puerta del colegio,
los trabajadores que consiguieron que no les echaran de su empresa, la chica que pudo exigir el cumplimiento de su baja por maternidad en el supermercado. También fue una liberada sindical la que se puso al teléfono el día que despidieron a Julia, la chica de la tienda de fotos, y le ayudó a ser indemnizada como estipula el convenio. Y aquel otro joven que movió cielo y tierra para arreglarle los papeles al abuelo y procurarle una paga medio decente, porque los usureros de hace 30 años no le aseguraban ni ningún trabajo. ¿Para qué recordar las horas de teléfono escuchando con paciencia a cientos de opositores, a los que no aprobaron, gritando, insultando porque en el examen no les contaban 2 décimas de la pregunta 4? Fue otro compañero sindicalista el que denunció a la constructora que se negaba a indemnizar a la viuda del amigo Manuel, que trabajaba sin casco. Ya nadie se acuerda de dónde salieron las vacaciones, los aumentos de sueldo que se fueron consensuando, el derecho a una indemnización por despido, a una baja por enfermedad o al permiso de asuntos propios. Esta sociedad de consumo prefiere tirar un saco de manzanas porque una o dos estén picadas, por muy sanas que estén el resto. Ahora, en un momento en que los trabajadores deben estar más juntos, arropados y combatientes contra quienes realmente les explotan, aparecen grietas prefabricadas en los despachos de los altos ejecutivos, ávidos de hincar más el diente en el rendimiento de la clase trabajadora. ¿Quién tirará la primera piedra? ¿Serán los políticos o gobernantes o los banqueros quienes hablarán de dejadez o vagancia? ¿Tendrán capacidad moral los jueces o los periodistas de hablar de corrupción en las demás profesiones? ¿Serán más idóneos para iniciar lapidaciones los superempresarios del ladrillo? Pero qué fácil resulta el rajar en este país. Siembra la duda y obtendrás fanatismo barato. Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a quienes realmente nos explotan cada día. Acabemos con los sindicatos, sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del despido. Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, cuando los sindicatos dejen de existir o no puedan convocarse huelgas ni manifestaciones. Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan que ya no estarán obligados a pagar las flores de los centenares de trabajadores que mueren todos los años a costa de sus mezquindades. Estas palabras que os acabo de leer no son mías, no son de ningún sindicalista, son de un periodista honesto, Iñaki Gabilondo, y por ello cobran todavía más valor, porque denuncia desde la proximidad humana y social, pero desde fuera del movimiento sindical, una feroz e injusta campaña desatada por lo más reaccionario del panorama mediático, para tratar de acabar con todos los sindicatos de este país. Vano e inútil intento, ya que frente a lo que predican, lo crean o no, y si lo creen, peor para ellos, las organizaciones sindicales de este país dependemos única y exclusivamente de los trabajadores. Y los trabajadores y trabajadoras siguen otorgándonos masivamente su confianza en las empresas, en un proceso continuo de elecciones sindicales al que nos sometemos cada día. Por tanto, lo primero que quiero hacer es reivindicar el valor del sindicalismo, reivindicar el trabajo y el sacrificio personal de docenas de miles de compañeras y compañeros, delegadas, delegados, liberados y no liberados, que son la auténtica columna vertebral de lo que nuestro secretario general Cándido Méndez llama la Constitución social de este país. Por lo tanto, el primer mensaje que quiero trasladar en este 10º Congreso de la UGT de Navarra es que nos sintamos orgullosos de ser sindicalistas. El haber sido elegido como delegado o delegada para representar a los más de 20.000 afiliados que tiene la UGT de Navarra es, por lo tanto, un honor y un privilegio. Y lo es más en un congreso que coincide en el tiempo con el 125 aniversario de la fundación de nuestro sindicato, que ha sido coprotagonista de los acontecimientos importantes del país en pro de la libertad y de la democracia. Somos la única organización sindical que enhebra 3 siglos de historia de la clase trabajadora. Somos una organización con un pasado heroico, fuertemente arraigada en el presente y con un gran proyecto de futuro. Con este acto de apertura damos comienzo a 2 jornadas de intenso trabajo.
en las que analizaremos la gestión de la Comisión Ejecutiva Regional de los últimos 4 años. Gestión que presenta la Comisión Ejecutiva, pero que ha sido realizada gracias al esfuerzo y dedicación de todas las personas que formamos parte de la UGT de Navarra. También decidiremos en este Congreso las líneas de actuación y los objetivos que marcarán nuestra actividad sindical durante los próximos 4 años. Este 10º Congreso de la Unión General de Trabajadores de Navarra es un acto relevante para el conjunto de la sociedad y en especial para la clase trabajadora que conforma nuestra comunidad, ya que llegamos a él después de haber consolidado nuestra condición de primera fuerza sindical en Navarra, una vez más, formada por más de 1.900 delegados sindicales y miembros de comité de empresa. Esto significa que la UGT tiene la representación del 29% de los trabajadores y trabajadoras de Navarra, compañeras y compañeros que han apostado por contar con el respaldo de estas siglas y de las personas que estamos detrás de ellas a la hora de realizar su trabajo sindical, defendiendo a todos los trabajadores y trabajadoras en sus empresas. Nos presentamos a este 10º Congreso Regional de la UGT de Navarra con 20.360 afiliados y afiliadas, lo que la convierte en la organización con mayor número de personas participando en un proyecto común en nuestra comunidad. Todo ello nos sitúa frente a la clase trabajadora y nos exige redoblar la responsabilidad en la acción sindical y el compromiso con el progreso y el bienestar de la ciudadanía navarra. Somos además un sindicato convencido de que para la defensa de la clase trabajadora es mejor sumar que restar. Desde la unidad de acción sindical basada en la lealtad y la responsabilidad, en un marco de relaciones laborales de Navarra dentro de España y dentro de Europa, donde consideramos que el diálogo y la concertación deben ser herramientas de acción, unidas a la movilización si no se producen acuerdos para los intereses de los trabajadores. Hemos pasado dificultades a lo largo de toda nuestra historia y ahora volvemos a vivir unos tiempos en los que estamos sufriendo una ofensiva brutal de la derecha política, económica y mediática. Toda la política de demolición de servicios públicos fundamentales está definiendo un bucle de totalitarismo difuso, produciendo una dificultad enorme en la defensa de los intereses colectivos. Pero la Unión General de Trabajadores no podemos permitir que se nos intente aparcar. Siempre hemos sido coprotagonistas de los grandes cambios en nuestro país y en nuestra comunidad. Y ahora es el momento de empujar para generar una dinámica distinta, que nos saque de esta recesión económica y de valores sin tener que sacrificar los derechos de la clase trabajadora. La sociedad española y por ende la sociedad navarra está pasando por unos momentos muy complicados, con 6.200.000 parados en el conjunto del Estado y 58.000 en Navarra, según los últimos datos de la EPA. Se está desmantelando el estado de bienestar y se está coartando las libertades y los derechos ciudadanos. Para responder a este desmantelamiento del estado de bienestar que nos están imponiendo los gobiernos de la Comunidad Económica Europea, el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, nos hemos visto en la necesidad de convocar 3 huelgas generales a nivel estatal en poco más de 2 años. La crisis económica está golpeando con fuerza a nuestra comunidad y las peores consecuencias las están sufriendo la clase trabajadora, especialmente las personas que están en desempleo, que se enfrentan a la necesidad de encontrar un medio de vida que les permita atender económicamente a su familia y salir adelante en su proyecto como personas. Y también a los trabajadores y trabajadoras, que aunque conserven su empleo, se les está presionando con la desregulación de sus condiciones laborales. Por lo tanto, dedicaremos una parte importante de este Congreso a decidir la estrategia y el trabajo que tenemos que realizar para la defensa y representación de los trabajadores navarros. Las apuestas del sindicato en este sentido están marcadas claramente en los objetivos del programa de acción que vamos a debatir. Estamos convencidos de que solo una sociedad de iguales es una sociedad justa y esa condición nos obliga a seguir apostando por cuantas medidas sean necesarias para acabar con cualquier tipo de desigualdad, tenga el origen que tenga. Estos son, entre otros, los criterios que forman parte de los documentos de trabajo sobre los que se centrarán los debates de este 10º Congreso y sobre los que deberá adoptar sus resoluciones. Unos documentos de trabajo que han recibido 792 enmiendas, presentadas por los diferentes organismos que conforman nuestra organización, una cifra récord de enmiendas en un Congreso de la UGT de Navarra.
En definitiva, y para concluir, una sociedad en constante cambio necesita un sindicato en constante adaptación y evolución. En la actual situación, además de una prioridad, es una necesidad. La UGT, como les decía anteriormente, es una organización con 125 años de historia, de modo que todos los que estamos aquí sabemos que formamos parte de una carrera de relevos, por lo que damos las gracias a todos los compañeros y compañeras que participan en la organización. Gracias en especial a los compañeros y compañeras que nos dejaron en estos últimos 4 años. En reconocimiento de todos los compañeros y compañeras ausentes, voy a nombrar a 4 de ellos que desempeñaron cargos y tareas de responsabilidad dentro del sindicato y que hicieron de la UGT y de sus ideales su forma de vida. En recuerdo de los compañeros Sisto Bueno, Pachi Zura, Luis María Ibáñez y Basilio Montero, os pido un cálido y merecido aplauso. Sin más, compañeros y compañeras, os reitero la bienvenida a este 10º Congreso de la UGT de Navarra y ahora, a continuación, pondremos un vídeo. Tutelados, no gobernados. Ahora sí, esto es los gafes del oficio, para empezar bien. Buenos días, compañeros y compañeras, invitados e invitadas, delegados y delegadas, bienvenidos al 10º Congreso de la Unión General de Trabajadores de Navarra. Quiero, en primer lugar, agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros para conformar esta mesa que debe dirigir los trabajos de este Congreso. Y quiero agradecer, en primer lugar, a la Universidad Pública de Navarra su colaboración para que este Congreso se pueda desarrollar en un campus público, que surgió para hacer efectiva y real la igualdad de oportunidades, posibilitando a la clase trabajadora el acceso al conocimiento, una materia monopolizada en nuestra comunidad foral por la iniciativa privada y reservada a las clases privilegiadas hasta que nació esta universidad de todos los navarros y navarras. Permitidme, por tanto, que estas primeras palabras sean para reivindicar lo público, para defender nuestros servicios públicos, para ensalzar el valor de la enseñanza pública, que junto a la sanidad pública, a la red de protección social y al sistema público de pensiones, constituyen los pilares básicos del estado de bienestar que los poderes económicos y la derecha neoliberal pretenden desmantelar, aprovechando la crisis económica para hacer negocio con nuestras necesidades sociales. Precisamente el contexto de agresiones al Estado social que estamos sufriendo es el que hace de este 10º Congreso de la Unión General de Trabajadores de Navarra un acto de singular importancia. Celebramos este Congreso en medio de una ofensiva sin precedentes contra los derechos laborales y sociales que la clase obrera organizada ha conquistado a lo largo de más de un siglo. El próximo 12 de agosto se cumplirán 125 años del nacimiento de la Unión General de Trabajadores de España. Desde aquel año 1888, y con la sola excepción del periodo negro de la dictadura franquista, en el que la represión desatada tras el golpe del 18 de julio de 1936 destruyó nuestro sindicato y exterminó a la práctica totalidad de nuestros dirigentes y a la 10ª parte de nuestros afiliados en Navarra, nuestra organización ha estado siempre en la vanguardia de la lucha obrera,
por la libertad, la justicia social y la democracia. Como tudelano que soy, permitidme recordar con orgullo que fue en mi ciudad natal donde a principios de los 70 se celebraron las primeras reuniones clandestinas de las que surgió el núcleo de compañeros y compañeras que refundaron la actual Unión General de Trabajadores de Navarra. Pues bien, lideramos el movimiento obrero en el primer tercio del siglo y lo hemos seguido liderando en el actual periodo democrático, con un compromiso inalterable e inalterado de defensa de los intereses de la clase trabajadora. Decía que celebramos este 10º Congreso en el peor de los momentos posibles, pero hago esta afirmación ante la organización sindical y social más grande y fuerte de Navarra. Sí, compañeros y compañeras, somos el principal y más potente instrumento que tienen las trabajadoras y los trabajadores de nuestra comunidad para defender sus derechos y sus legítimos intereses. Y venimos a este Congreso a reafirmar nuestro compromiso de defender esos derechos y esos intereses. Ese es el sentido del mensaje que preside este Congreso: recuperar derechos y volver a avanzar. Un mensaje que aúna nuestra voluntad de resistencia frente a las agresiones que están sufriendo y nuestra decisión de emprender una auténtica ofensiva para restaurar el derecho del trabajo, la dignidad del trabajador, los derechos sociales básicos y desde ahí, una vez recuperado el terreno perdido, volver a avanzar hacia esa bella utopía que alumbró a finales del siglo XIX a nuestro sindicato, de construir sobre la faz de la tierra una sociedad libre, solidaria, justa e igualitaria. Compañeros y compañeras, tenemos por delante una tarea titánica, pero nos mueve una voluntad de hierro. Los objetivos que nos proponemos exigen de todos y cada uno de nosotros y de todos y cada uno de nuestros afiliados y afiliadas un compromiso militante, un debate libre, abierto y honesto para definir el mejor camino y una unidad sin fisuras para recorrerlo sobre la base de las resoluciones que adoptemos democráticamente en este Congreso. Ánimo, buen trabajo y acierto. Los trabajadores y trabajadoras navarras lo necesitan. Compañeros y compañeras, se inicia el 10º Congreso de la Unión General de Trabajadores de Navarra. Muchas gracias. Se encuentra entre nosotros Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, presidente del Parlamento de Navarra, Ignacio Catalán, director provincial del Servicio Estatal Público de Empleo, Julián Sainz, director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Guillermo Gachari, jefe de Inspección de Trabajo, María Isabel García, gerente del Servicio Navarro de Empleo, Imelda Lorea, directora de Trabajo, Mari Carmen Villarazo, Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de Cataluña, y Miguel Prin, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Federal de Transportes, Comunicación y SMART, al que le pedimos que dirija unas palabras al Congreso.